Hola a todos. Bueno, estoy probando porque vamos a hacer un video en vivo. A ver, espérenme. A ver si se ve bien, si se escucha bien. Si hay alguien por ahí conectado que me diga que se escucha bien. A ver. ¿Se escucha? Ya. Sí, bacán. Ahí me están respondiendo que se escucha bien. Ya, vamos a esperar que se conecte más gente porque me acabo de meter para probar esto, porque es primera vez que hago un online en vivo solita. Así que vamos a esperar porque falta todavía. A ver, vamos a ver si puedo. Aquí. A ver, ahí está. También puedo mandar mensajes, así que vamos a ir viendo. Estoy aprendiendo cómo responder también los mensajes. Así que vamos a ver cómo. A ver esto. Si alguien me puede ayudar, cómo ir eliminando los mensajes para que me vean bien, si es que no le incomoda, para que... Si no le incomoda, no hay problema. Pero vamos a tratar de ajustar bien la camarita. Ahí. Ahí, para que quede bien ajustadita. ¡Ay! Ya llegó otra persona. Muy bien, vamos a esperar un poquito más. Y vamos a empezar. ¿Ya? Si pueden avisarme cuando sean las 8 para que partamos, mientras esperamos que se vaya juntando un poquito más de gente. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo, yo les puedo responder ya que son las primeras. Ya, bacán. Bueno, vamos a ir un poquito haciendo un pequeño resumen de lo que vamos a hablar hoy día. Llegó otra persona. Somos 3. Muy bien. Bueno. Aparte del tema que hoy día nos convoca, que tiene que ver un poco con los miedos, vamos a tratar de profundizar en esta emoción para poder ir entendiéndola y incorporándola de una manera en que podamos soltar los miedos y que ellos no nos limiten, ¿ya? O sea, ver cómo podemos transformar el miedo en algo positivo para nosotros, ¿ya? Porque... hola señora Marine, hola señorita Macarena, Fran. Como les decía, es importante trabajar la emoción del miedo porque en estos momentos la gran mayoría de los estímulos
de comunicación están sobreestimulando mucho el miedo de forma inconsciente, ¿ya? Y también conscientemente. Entonces es importante que vayamos trabajando esta emoción, porque está en un punto álgido en donde, con la situación actual que estamos viviendo, nos afecta mucho de forma presencial y personal, más que colectivamente, ¿ya? Entonces es muy importante que vayamos trabajando esta emoción, porque se polariza demasiado. A la pregunta que me hace Fran en estos momentos, si hay algún portal que venga, sí, efectivamente se están abriendo portales energéticos. Mañana va a haber una erupción solar muy fuerte, una tormenta solar, que para la gente que somos un poquito más hipersensibles ya venimos percibiendo en nuestro cuerpo ciertas emociones que nos están complicando, ¿ya? Estamos teniendo dolores musculares, estamos teniendo la cabeza muy abombada, estamos con taquicardia o palpitaciones, estamos también sufriendo un poquito vértigo, ¿ya? Y todo esto, aparte, se junta con los miedos, que es un poco el tema que vamos a hablar en unos momentos más ampliamente, ¿ya? Hola, señor Oguet. Bueno, también vamos a trabajar, si nos permite el espacio y el horario, porque, como les digo, es primera vez que hago un online en vivo sola, entonces no manejo muy bien los tiempos del en vivo de mi página. Así que vamos a ir aprendiendo en la marcha y vamos a tratar de aclararle de manera lo más globalmente posible a cada uno, para que podamos ir trabajando nuestros miedos y toda esta situación que nos tiene un poquito aislados y enfrentados a nuestros miedos, que estaban tan pausados durante un tiempo prolongado, en la medida que nos íbamos haciendo nuestras rutinas, porque como vivimos en un mundo bastante caótico y bastante rápido, el hacer una pausa de golpe, como nos ha traído el coronavirus, nos ha llevado a enfrentarnos y a darle tiempo a tratar de entendernos, de conocernos y de enfrentarnos prácticamente. Así que, hola señora Marcia, hola don Octavio. Entonces vamos a ir trabajando esto y vamos a enseñarle algunos ejercicios para que puedan ir relajando y calmando todas las ansiedades, todos los miedos, y en cierta forma el inconsciente vaya un poquito reestructurándose en cómo poder ir manejando y teniendo un poco el control. ¿Les parece? Bueno, si alguien me puede decir si ya son las 8, porque no logro ver, para que partamos, porque veo que ya se han ido incorporando un poquito más y podemos ir ya trabajando de manera un poquito más rapidito. ¿Ya? Hola Claudia. Ya, me acaban de informar acá don Octavio y don Camilo. Hola don Camilo. Que ya son las 8, así que vamos a partir. Bueno, vamos a acomodar esto bien y vamos a ir hablando. Bueno, como los que llegaron antes, estábamos conversando un poquito del tema que hoy nos convoca. La emoción a trabajar en este proceso es el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una forma en que el ego se disfraza. ¿Y se disfraza por qué? Para limitarnos, para ponernos a cierto límite, es decir, que no podamos ser libres de alguna manera. El miedo nos esclaviza, nos tiene al borde de un precipicio, por decirlo de alguna forma, para decirnos, a ver, hasta aquí llegas,
más allá no. ¿Y cómo puede disfrazarse el miedo en estos momentos? Simplemente a través del estrés. ¿Y qué es el estrés? Bueno, el estrés es todo lo que nosotros llevamos a cuestas, todas las expectativas, de alguna manera, que nuestra mente crea, disfraza y envuelve para tenernos de alguna manera haciendo miles de cosas y queriendo esperar algo a cambio de esas cosas que hacemos de forma muy rápida. ¿Ya? Ustedes me dirán, pero Charito, a veces es bueno hacer hartas cosas. Sí, pero hay que hacerlas conscientes de acuerdo a lo que yo realmente quiero y deseo. ¿Por qué? Porque el miedo tiene dos veredas. ¿Ya? Yo los puedo llamar mentes parables, en donde el miedo me paraliza, o alma imparable, en donde el alma me lleva a trascender, me lleva a prepararme constantemente a los cambios. Es decir, el alma imparable nunca se detiene sabiendo que se va adaptando a los cambios. Por lo tanto, el miedo no me paraliza. El miedo en este punto se transforma en un combustible en donde yo puedo atraer todo lo que yo siento que puedo realizar en la vida. Es decir, nada me va a detener porque siempre me voy a estar adaptando, me voy a estar transformando, ¿ya? Pero para el miedo eso es perder el control, ¿ya? Y la mente que dice, hasta aquí te permito, no más allá. Es el ego que quiere tenernos esclavizados un poco, en donde si pasa algo, si hay un cambio brusco, prácticamente me voy a quedar sin nada. Y eso no es tanto así. Hola Javiera, hola Susana. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de siempre reinventándonos, de siempre ir reinventando y adaptándonos, porque somos almas moldeables. Nuestra alma siempre tiene la capacidad de darnos el coraje, la fuerza y los dones para encontrar la creación y la adaptación en los momentos de crisis. ¿Ya? A diferencia de la mente parable. ¿Ya? La mente no le gusta que nosotros modifiquemos nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque significa que voy a ser libre de mis miedos. Ya no me voy a esclavizar de una zona cuadrada. Voy a empezar de un cuadrado a hacer un rectángulo. Y de un rectángulo tal vez hacer un círculo. Y de un círculo tal vez formar un triángulo. Es decir, cuando nosotros nos damos cuenta de que el miedo ya no nos puede limitar, somos personas libres y todas las ansiedades, el estrés, la angustia, el saber qué va a pasar mañana, desaparecen por arte de magia. ¿Por qué? Porque me voy a adaptar en la marcha, porque voy a saber que yo puedo planificar de alguna manera, que siempre voy a poder crear nuevos conceptos, nuevas formas, ¿ya? Porque en cierta forma somos la imagen del universo. Si nos damos cuenta, el clima, el universo, la naturaleza, todo va mutando, todo va cambiando y todo se va adaptando. Y si somos partes de un universo que se va adaptando y modificando constantemente, no tenemos que tenerle miedo al cambio, porque es parte de nuestra naturaleza cambiar. No somos las personas que éramos hace 5 años. A lo mejor si uno mira hacia atrás y dice, wow, en estos momentos soy completamente diferente a lo que era, es simplemente porque
he ido mutando. A ver, y es muy importante nunca frustrarse, porque el miedo también se enmascara un poco en la frustración. No sé, pues yo iba a viajar en abril, por decirlo, y vino el coronavirus. ¿Y qué pasa? Pucha, ya no viajé. Bueno, pero si me hubiera ido a Europa, estaría un poquito, tal vez mucho más complicada que estando en donde estoy, que estoy en Latinoamérica. ¿Ya? O sea, todo cambio en algún momento tiene su lado positivo, su suma, y también tiene su lado de resta. El punto está en qué vereda o qué tipo de persona o gente quiero ser. ¿Quiero ser una persona con una mente parable o una persona con un alma imparable? ¿Se va entendiendo? Si tienen alguna duda, consultan, pregunten nomás. ¿Ya? Entonces, es importante entender también que los miedos a veces tienen que ver con un poco lo que nos han heredado, ¿ya? Pero estamos en un punto vibratorio en donde realmente estamos conectándonos y conociéndonos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que por primera vez la humanidad entera no tiene excusa como para no pasar las asignaturas que tenía pendiente. Y no solamente hablo de asignaturas emocionales, sino asignaturas físicas, asignaturas sociales, asignaturas de descubrir sus dones artísticamente, porque la mayoría de nosotros fuimos criados de una manera en donde también el miedo está incorporado en las generaciones de nuestros abuelos y de nuestros padres. Es decir, donde nos limitaban en el sentido de que uno no puede opinar, sino que tenía que seguir la norma, o lo que se decía, o lo que se imponía, ¿ya? En este punto es muy importante entender que realmente quien tiene el poder de imponerme soy yo. O sea, yo me puedo autoflagelar o yo me puedo hacer brillar. ¿Y a qué me refiero con autoflagelarse? Es decir, en que somos personas que pensamos o hacemos más cosas o decimos más en base a lo que nos dice nuestra mente que lo que nos dice nuestra intuición. Y cuando hablo de intuición me refiero al alma. ¿Por qué? Porque la intuición nos dice, no te vayas por ahí porque todo indica que hay un dolor de guata y que me está diciendo, mejor me voy por el camino largo que por el camino corto, porque a lo mejor el corto va a ser más largo que el largo. Pero ¿qué nos pasa? Que estamos tan acostumbrados a decir, no, sí, siempre me he ido por ese lado y no va a pasar nada. Y es lo que me dice la mente, porque si me voy por ese camino voy a llegar más rápido. Pero si me voy por el otro, me voy a demorar mucho, en verdad, no vale la pena. Y a lo mejor, el que no valía la pena, en realidad, sí valía la pena, para evitarme a lo mejor un mal rato. ¿Ya? Nosotros tenemos la capacidad de reeducar nuestras emociones y reeducar nuestro cerebro. ¿Ya? ¿Y cómo os dirán ustedes? Hay muchas herramientas hoy en día, mucho más que antiguamente. Existe la meditación. ¿Y qué es la meditación? Hay muchas meditaciones. Ya para la gente que ha trabajado mucho la espiritualidad, conoce muchas formas de meditar y muchas respiraciones que ayudan a entrar en una conciencia mucho más periodo alfa, que te permite entrar a una meditación más rápido. Y hay otras personas que simplemente creen que meditar es dormir. Una vez una paciente me dijo, no, mi mamá cree que meditar es dormir. Bueno, no está tan equivocada en cierta forma. ¿Por qué? Porque meditar es estar con la mente completamente vacía, es decir,
sin control. Es perder el control para tener el control. A ver, ¿y qué significa esto? Es decir, que yo me entrego. Me entrego simplemente a sentir la energía de mi columna, me entrego a sentir cómo siento mi musculatura, mis articulaciones, cómo siento mis órganos, cómo siento las emociones en carne viva. Es decir, me siento vivo. Meditar es sentirse vivo, es hacer consciente que yo soy un alma en un cuerpo, en una materia que conforman un vehículo que me permite transitar en este viaje. ¿Ya? Y las meditaciones ayudan mucho a calmar los niveles de estrés, por los cuales la mayoría pasa cuando está con una sobreexigencia mayor a la que siente que el resto de sus cuerpos puede dar. ¿Ya? Estamos acostumbrados hoy en día a ser pequeños jefes, es decir, a los niños desde pequeños les enseñan que tienen que hacer tareas, que tienen que cumplir normas, que llegando del colegio tienen que seguir haciendo tareas, pero no les enseñan a manejar las emociones. Y dentro de la educación de las emociones está el saber enseñarle al ser humano a qué es la frustración, cómo se maneja, cómo manejo la ira, la rabia, el amor, la conciencia, la armonía, ¿ya? Pero nos enfocamos solamente en tener pequeños jefes, como le digo yo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los niños hoy en día están sobresaturados de tantos compromisos y tantas responsabilidades que en verdad los niños nacen estresados. Entonces generan ansiedad y esta ansiedad hace que coman sin control, hacen que no puedan manejar sus emociones. Entonces, en cierta forma, es muy importante el saber cuáles son las emociones en las cuales nos hemos enfrentado en esta cuarentena. Que por primera vez la gente que trabaja en la casa podrá comentar de alguna manera o expresarse en que en la casa trabajan el doble de lo que trabajan en la oficina y se sienten mucho más cansados en la casa que en la oficina. ¿Y por qué dirán eso ustedes? Si uno dirá, bueno, en la casa estoy en mi casa, estoy cómodo, me puedo tomar una taza de café, no encuentro por qué me tendría que estresar más estar en casa que estar en la oficina. Simplemente por una causa. Y es porque en la casa yo tengo que lidiar y reeducar a mi cabeza que en la casa yo no cuento todo lo que pasa en la oficina. Yo no hablo todo, lo justo y necesario. Y la casa se transformaba antiguamente en mi espacio de relajo, en mi espacio de ver películas, de conversar lo justo y necesario, comer, descansar. Pero ahora la casa se ha generado un espacio de saturación energética en donde prácticamente me tengo que mostrar con el alma. Es decir, ya no puedo sacar la vuelta como para poder tomar una bocanada de aire. ¿Ya? Tengo que estar 24/7 en un ambiente en donde tengo que reeducar a mi cabeza, a mi corazón y a todo mi cuerpo para poder estar en un ambiente adaptado. ¿Se va entendiendo un poquito esa parte? Si no entienden algo, pregúntenme, ¿ya? Porque eso es muy importante. Hola, Ani. Hola, Yesenia.
¿Y por qué es tan importante esto? Porque nuestros miedos casi siempre los sacábamos afuera. Nos íbamos a tomar un café, íbamos a correr, a hacer ejercicio afuera, al gimnasio, o salíamos y nos juntábamos con una amiga y hablábamos de nuestros problemas. Ahora no. Ahora estamos frente a frente a nuestros mayores miedos, a nuestras mayores verdades, a nuestras mayores ansiedades, ¿ya? ¿Y qué es lo importante en este punto? Es saber que el miedo es una ilusión. El miedo es un oasis que mi cabeza crea para controlarme, ¿ya? Y hay veces que yo puedo decir, no, si yo no tengo miedo. Tienes palpitaciones. Estás un poquito más irritable de lo normal. Estás como dándole vuelta a todas las habitaciones. En cierta forma tu inconsciente está con miedo. ¿Por qué? Porque el miedo genera una incertidumbre. El miedo genera una necesidad de tratar de entender qué está pasando para yo poder volver a crear mi zona de confort. ¿Ya? Pero una zona de confort de un oasis, es decir, algo que se va a desvanecer en cualquier momento. Porque como les dije anteriormente, nada de lo que ustedes han vivido va a volver a vivirse. Todo está mutando, todo nos estamos adaptando, pero es importante discernir. ¿Por qué? Porque el miedo también tiene su parte positiva. El miedo no solamente es negativo, el miedo es una emoción que nos permite sentirnos vivos. Prácticamente nosotros no nos sentimos vivos a menos que estemos con una ansiedad de algo nuevo que voy a hacer adrenalínicamente. Por poner un ejemplo, si yo soy una persona adrenalínica, me gusta la adrenalina, ¿ya? Y me gusta el deporte extremo. Ansío tirarme en paracaídas, pero le tengo miedo a la altura. ¿Por qué pongo en este ejemplo? Porque ¿qué es más importante? ¿O qué es más valioso en este momento? ¿La gran pasión y el gran desafío que quiero tirarme en paracaídas porque amo el deporte extremo? ¿O porque en verdad le tengo miedo a subirme a un avión y tirarme? Es decir, siendo realista obviamente, pues me voy a tirar con un instructor en primera, porque si no nos podemos caer en el aterrizaje. Entonces, es muy importante saber discernir. Si a mí me apasiona el deporte extremo y yo me quiero tirar en paracaídas y sueño con tirarme en paracaídas y me preparo para poder hacer un buen salto, nada malo me va a pasar. Pero si yo trabajo de tirarme en paracaídas impulsivamente, si no me preparo, no me planifico, no me instruyo, obviamente el miedo va a ganar o va a tener una chance mucho mayor de limitarme, de generarme náusea, de sentirme mal, de estar ahí a punto de tirarme y pasarlo muy bien adrenalínicamente o muy desafiantemente satisfactorio porque cumplo una meta y no lo voy a hacer. Y me va a limitar. ¿Por qué? Porque va a darle más peso la cabeza que mi alma. Bueno, con esto no quiero decir que todo el mundo se tire en paracaídas, ¿eh? Pero es un ejemplo en el sentido de que si yo amo algo y yo me preparo, me instruyo, averiguo, investigo por todos lados, el miedo se va a desvanecer. El miedo se va a transformar en una adrenalina que me va a ayudar a potenciarme. Y en el momento que yo me tire del paracaídas y que yo aterrice bien, con éxito, me voy a sentir tan dichosa y tan viva como nunca me sentí anteriormente. ¿Por qué? Porque no solamente
desafié un miedo que era la altura, que es válido, pero fue más importante la pasión que el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo trabaja de una manera muy rápida, ¿ya? Y se ponen muchas máscaras. El miedo trabaja a través de una semillita, y esa semillita va creando, y antes de que yo incluso me haya subido al avión para tirarme en paracaídas, ya me morí. ¿Por qué? Porque se va al extremo. Porque genera una sombra que no te permite ir creando o ir desafiándote o ir reinventándote o ir cumpliendo metas, ¿ya? Pero también es importante, como les digo, investigar todo, prepararse, instruirse y desafiarse. Y si pese a todo lo que yo investigué, y aún así hay que ser realista obviamente, si yo todo lo que investigué, por ejemplo, si yo me quiero tirar en paracaídas y no sé, pues, y sufro de la lumbar, ya, tengo que generar ¿qué? Tengo que preocuparme de sacar musculatura en la espalda baja, porque en el momento en que yo haga el aterrizaje, junto con el instructor, va a haber un golpe de impacto. Entonces, tiene que estar bien mi zona lumbar, ¿ya? Si yo siento que no estoy preparada, si yo tengo una milésima de duda, mejor no lo hago. ¿Por qué? Porque la duda es muy cómplice y amigo muy íntimo del miedo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la duda es más pesimista y negativo que positivo, ¿ya? Nosotros trabajamos con vibración energética. El miedo es una vibración prácticamente en el mundo de un 90%. Ustedes dirán, ¿por qué tanto? Porque la gente en el mundo es mucho más fatalista que más positiva en los milagros. Y con esto no quiero decir que tengamos poca fe o mucha fe. El punto está en que cuando tú te enfrentas a un miedo, no sirve de nada pedir ayuda a un externo, porque eres tú la persona que tiene que mirarse, verse, sentirse y desafiarse. Porque los desafíos, en la medida clara y en la medida con inteligencia, ¿y a qué me refiero con inteligencia? O sea, lo que venimos diciendo desde el principio de esta conversación, que hay que saber discernir. Porque estamos acostumbrados a darle mayor voz a lo que oímos, a lo que nos dicen, que a lo que sentimos. En esta cuarentena me han escrito muchos pacientes de alguna manera y alumnos para decirme qué es verdad y qué no es verdad. La verdad está en lo que ustedes resuenen, en lo que ustedes sientan. Porque en cierta forma este proceso de aislamiento no solo nos lleva a conocernos, a desarrollar la paciencia, la tolerancia, la convivencia, la perseverancia, la sostención en la fe, también nos lleva un poco a saber qué es lo que me aporta, qué es lo que me suma y qué es lo que me resta. Si estás todo el día escuchando noticias negativas, estadísticamente hablando, obviamente el subinconsciente va a alimentar al espíritu y a la mente para que en cierta forma te vayas bajando tu vibración y vayas generando miedo, vayas generándote un estrés, una crisis de pánico, una incertidumbre, ¿ya?
en vez de que si yo digo, ¿sabes qué? Esto ya me está haciendo mucho daño, en verdad, no vale la pena estar escuchando tanto porque ya sabemos que dentro de todo viene el invierno y con el invierno uno tiene que tener mayor precaución, ¿ya? Entonces, si yo sé discernir lo que me hace bien y lo que me hace mal, yo tengo la responsabilidad de adulto en decir, ya, yo cuido mi mente, yo cuido mi alma, yo cuido mi espíritu y cuido mi cuerpo. A menos que ese miedo yo tenga que sentirlo a tal nivel que yo quiera sentir el dolor extremo, como para poder decir, es un aprendizaje mediante este dolor. Entonces, por lo tanto, si nos ponemos a pensar en todo lo que les voy contando de alguna manera o les voy compartiendo, el miedo tal como llega puede irse en base a nuestro poder, a la voz del empoderamiento que tenemos, ¿ya? Sí, Ivana. También dentro de este proceso se trabaja mucho el desapego con amor. Es decir, tenemos que saber decirnos las cosas para no tener miedo en momentos de ausencia o de alejamiento, ¿ya? Porque eso también genera miedo. Por lo general, cuando uno ve cifras de tanta gente fallecida, uno se asusta, le da miedo, le da incertidumbre, le genera una crisis de pánico igual de hiperventilación, nos hiperventilamos de alguna manera. Pero la verdad es que no todo es lo que escuchamos y no todo es lo que vemos. ¿Ya? Con esto no quiero decir que no sea verdad todo lo que está pasando. Obviamente está pasando a un nivel mayor porque es primera vez que se ponen cifras de la gente que está falleciendo en base a los temas bronquiales o del aparato respiratorio, ¿ya? Y también es verdad que tenemos que cuidar nuestra vibración. Pero como les dije, podemos ser dos tipos de personas con el miedo. Mentes parables que nos paralizan y que no nos permite avanzar, o almas imparables en donde podemos planificar la adaptación. Con esto no quiero decir que un alma imparable va a planificar a corto, mediano y largo plazo. No, puedo planificar algo, pero en base a reordenar mi cerebro para poder ser de una forma camaleónica, ir adaptándome, ir viendo, ¿ya? Me gustaría que me fueran escribiendo de alguna manera o me dijeran a qué le tienen miedo para poder ir interactuando un poquito con ustedes y poder guiarlos y ayudarlos de la mejor manera posible dentro de mi rol, ¿ya? Mientras tanto, les voy a también hablar un poquito de los síntomas que nos produce el miedo, ¿ya? El miedo nos puede generar dolores de estómago, ¿ya? Como que el estómago nos hable cuando algo está así como medio raro. También nos puede producir migrañas, mucha migraña. ¿Por qué ocurre la migraña? La migraña parte cuando no encuentro respuesta mental rápido a lo que yo necesito ver. ¿Por qué? Porque las migrañas son muy comunes cuando trabajamos mucho desde la mente, desde la cabeza. Jess del Carmen, miedo a salir de la zona de confort. Mira, Jess, la zona de confort es un miedo muy común en todos. Todos hemos tenido que trabajar la zona de confort. Pero como decía un poquito al principio, antes que llegaras, es que el miedo de la zona de confort tiene que ver con la incertidumbre, cómo me voy a ver o cómo me voy a proyectar
en, en un espacio completamente diferente. Pero es muy importante, Jess, que sepas que la zona de confort va a estar siempre donde tú estés presente. Es importante vivir el presente, el minuto a minuto, el día a día. Trata de trabajar eso mentalmente para que no genere una ansiedad en un futuro que todavía ni siquiera aparece. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como hemos hablado anteriormente con otras personas, la zona de confort es moldeable. Tú siempre te vas a adaptar porque tu alma siempre, el alma, siempre va a buscar la forma en que tú estés donde tienes que estar y te va a desafiar a aquello que necesitas trascender. ¿Qué es trascender? Es pasar la asignatura, es no repetirla nuevamente, ¿ya? La señora Marcia me dice a la escasez. La verdad es que la escasez es un tema incorporado mentalmente por un poco por las experiencias vividas que han tenido nuestros ancestros, en el sentido de que nunca tiene que faltar dinero o abundancia o prosperidad para poder uno estar bien en la vida o estar mejor. Personalmente siento que la escasez tiene que ver un poco cuando uno no tiene la capacidad de reinventarse en la vida. Y si tú tienes fe y vas conociendo tus dones, tus capacidades, siempre el universo va a sincronizar contigo para siempre estar bien dentro de tu viaje en esta vida. La escasez personalmente siento que no existe. Siempre vas a tener lo justo que necesitas para poder coexistir y vivir este viaje. Así que yo creo que es como enseñarle al cerebro que siempre va a haber, porque tengo inteligencia, tengo corazón, tengo 2 manos, ¿ya? Porque el ser humano siempre se reinventa. Es como lo que dije anteriormente, Marcia. Si tú eres un alma imparable, nunca va a haber escasez en tu vida. Siempre va a haber algo. Siempre van a estar ahí algunos angelitos, algunos vecinos, algún hermano, algún amigo. Siempre va a haber para proveerte, porque el universo nunca te deja al punto de estar sin nada. Te pone a prueba. María Inés, tengo miedo a no encontrarme. A ver, ese miedo de no encontrarse tiene que ver un poco también en la búsqueda. Cuando nosotros tratamos de encontrarnos, es cuando empezamos el viaje espiritual de alguna manera. Es cuando tratamos de realmente quiénes somos. Porque somos espejo reflejo de los linajes incorporados a nuestro ADN. Y llegado en un punto de la vida necesitamos realmente ver quién soy yo. No el reflejo de mi madre, ni de mi padre, ni de mi abuelo, sino que de ello reflejo o adapto lo mejor de mí. O sea, lo mejor de ellos hacia mi persona. Pero es bueno perderse, porque cuando tú te pierdes es cuando más te encuentras, es cuando más sabes para dónde te va guiando tu corazón, tu luz. María Inés, yo te diría que nunca le tengas miedo a no encontrarte, porque cuando ya tienes miedo a no encontrarte, te estás limitando a encontrar el alma. Porque ese es el miedo en que la mente te limita para que no descubras el potencial grande que tienes en donde puedes realizar lo que tú quieras en la vida. Espero que eso responda a tu pregunta. A ver, otra, Belén. Miedo a fracasar y ser juzgada por el resto. Miedo a pasar vergüenza, no prosperar. A ver, Belén. El miedo, primero que nada, el fracasar no existe. Esas son cosas que hemos ido aprendiendo desde nuestra infancia, ya sea porque siempre nos han puesto a competir o siempre nos han clasificado o siempre nos han evaluado de alguna manera en donde no nos permitimos amarnos en los tiempos y en los momentos que cada uno tiene para desarrollarse. Primero que nada, el fracaso nunca ha existido y nunca va a existir, porque cada caída, cada tropiezo te permite darte cuenta
lo fuerte, el coraje y lo valiente que eres en la vida para poder levantarte y aprender de esa caída. Personalmente te puedo hablar de mi propia historia, Belén. Me he caído muchas veces y muchas veces me han dicho cosas que nunca voy a llegar a hacer y aquí estoy. Así que no le tengas miedo al fracaso, agradécele al fracaso porque el fracaso te permite ser mejor persona y ser un alma imparable y permitirte avanzar día a día. Y llegado un momento vas a descubrir que todas las caídas te han llevado a ser y a estar siendo la mujer hermosa y maravillosa que eres en este presente. Así que no le tengas miedo al fracaso porque el fracaso es una ilusión para controlarte, para limitarte y simplemente existe el aprendizaje. Y juzgada por el resto, un poco va lo que te dije anteriormente. Si tú te sabes capaz, si tú te sientes realizada, si tú sientes que pones todo de ti para lo que hiciste, el resto en verdad no tiene mayor importancia porque si le damos mucho poder al resto en tener una voz permanente, le estamos permitiendo que controlen nuestras emociones. Y lo único que podemos controlar nuestras emociones somos nosotros mismos. Así que no te dé miedo a pasar vergüenza, porque créeme que la gran mayoría del mundo tiene vergüenza para poder expresar lo que siente. Hasta yo misma en este momento estoy desafiándome al hacer mi primer en vivo sola, sin ser invitada en otras plataformas. Así que aquí estamos de a poco también enfrentando ciertos miedos, así que quédate tranquila. Y a no prosperar. Todos vamos prosperando a través del tiempo, Belén. Todos vamos avanzando, todos vamos creciendo. A veces retrocedemos para volver a avanzar con mayor fuerza y mayor firmeza. Así que siempre vas prosperando. Nunca vas retrocediendo. Y si uno retrocede, lo ideal es que sea no quedarse pegado mucho en esa emoción y ir un poquito más avanzando y dándose permiso de decir gracias por ese aprendizaje, asignatura aprendida, sigo avanzando, ¿ya? A ver, María Inés, a no encontrar mis dones. A ver, cuando uno quiere encontrar sus dones, estamos en un momento clave para poder descubrir nuestros dones. A veces hay mucha expectativa en torno a los dones. Por ejemplo, voy a hablar un poquito de mí también porque es la mejor forma de explicarles también. Personalmente siempre he tenido amigas, amigos que son muy buenos con las manualidades, cosas que se ven, ¿ya? Yo personalmente, toda mi vida, de alguna manera u otra, pese a mis dones o a mis capacidades que tengo, siempre he buscado algo tangible que se pueda mostrar, ¿ya? He intentado dibujar, pero soy más o menos para los dibujos. Mucho dibujo abstracto, eso sí, muy buena en lo abstracto, pero en copiar y hacer así, no mucho. He tomado cursos, he trabajado, intenté música, violín, he intentado muchas cosas. Y de todas las cosas he rescatado alguna pequeña cosa que he aprendido. Yo creo que para no tener miedo a no encontrar los dones, primero yo no tengo que tenerme ninguna expectativa, pero sí me tengo que proponer con una actitud y una disposición a ir probando. Uno tiene que ir probando. Uno dice, ya, bueno, si te apasiona algo, inténtalo, 1, 2, 3, 4, 5, a lo mejor a las 10 recién encuentras, oh, wow, este es mi don, ¿ya? Porque en la vida, como en lo sutil, como en lo concreto, siempre van a haber oportunidades para que uno se autodescubra, ¿ya? Y uno también se limita con el miedo de no encontrar. Si yo digo, tengo miedo a no encontrar mis dones, ya te estás limitando desde la mente y no permitiendo que el alma te vaya ofreciendo o guiando a ir redescubriendo qué puede ser. En esta cuarentena yo siempre
me llama mucho la atención mi abuelita, que cocinaba mucha comida casera y era muy rica, que ya trascendió. Y siempre me gustaba esa sazón que tenía. Por mi trabajo, porque viajo mucho o estoy siempre con pacientes o con mis alumnos dando clases y soy un alma imparable en todo lo que hago, nunca me había dado el tiempo de decir, ya, voy a tratar de trabajar esta asignatura pendiente que a mí me llama la atención, el cocinar. Y este último tiempo he descubierto que tengo un don para la cocina. He probado, se me han quemado cosas, otras me han quedado muy dulces, otras un poco menos dulces, más salado, no más salado. Pero ha sido como jugar. María Inés, juega con tus dones, anda descubriéndolo, no les tenga expectativa, deja que ellos te vayan guiando y vayas encontrando esa alegría de ser niño para descubrir todo. Pero sin expectativas, solamente prueba. Hoy día pruebo esto, ya no me resultó, mañana lo pruebo de nuevo hasta que salgas la receta. Así que no te preocupes, porque si tienes miedo, estás trabajando desde la mente, no desde la pasión. Y si te apasiona descubrir tus dones, deja que el corazón te vaya guiando, pero ayúdale a ir trabajando ciertas cosas. Porque no es una cosa que se descubra de la noche para la mañana. Todos somos seres únicos e irrepetibles, por lo tanto, nadie es igual al otro. Por eso es importante no compararnos, porque si nos entramos a comparar, nos limitamos y nos viene el miedo, porque hay una persona que tiene el don de la palabra para dar discurso y hay otro que no tiene el don de la palabra, pero tiene el sentimiento. Entonces, por lo tanto, igual tiene un don y a lo mejor tiene que desarrollar un poquito la modulación. Así que eso, Mariana, espero que te haya respondido tu pregunta. Paz Belén, le tengo pánico a las enfermedades, ¿cómo controlar esa parte? Ya, Paz Belén, mira, te cuento. Las enfermedades tienen que ver mucho, un poco, con el miedo a no estar conectado con tu cuerpo. Es muy importante conocer nuestro cuerpo, porque uno le tiene miedo a las enfermedades cuando no conoce su cuerpo. Por ejemplo, el tener una buena alimentación, qué es lo que me gusta, qué es lo que me agrada, porque en la medida que vamos subiendo nuestras vibraciones, nuestro cuerpo y nuestro metabolismo va cambiando radicalmente de frecuencia. Entonces, la mejor manera de trabajar y no tenerle pánico a las enfermedades, primero que nada, es decretar que soy una persona sana, que soy una persona saludable. Porque si yo le tengo miedo a la enfermedad, le estoy trabajando, como dije anteriormente, desde nuestra mente, y en nuestra mente está todo el sistema nervioso. Y todo este sistema nervioso le manda información a cada célula de mi cuerpo diciéndole que yo tengo miedo de enfermarme. Entonces, ¿qué hace la célula? Se activa para bajar su vibración y ya le estás diciendo de alguna manera que se va a enfermar. Entonces es muy importante que cuando tú estás conectado con tu cuerpo, tú conoces tu cuerpo, por ejemplo, sabes que comiste algo y me cayó mal, es como decir, ups, ya, a ver, voy a ser positiva en esto otro y voy a tratar de que si me cayó mal me voy a tomar una agüita de hierba. Entonces les voy dando poder y decreto a las palabras. Es muy importante cómo decreto las palabras en el momento que las pienso, las siento y la verbalizo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar bien en la medida en que también conozcamos todo nuestro universo. Somos un universo completo, ¿ya? Con varios planetas, con varias conexiones, con varios estímulos, ¿ya? Entonces, en la medida que yo conozco mi cuerpo, yo digo, ya, bueno, tengo que cambiar mi forma de pensar. Es decir, ya, si yo en el pasado, ojo, escucha bien, Paz Belén, lo que te estoy diciendo. Si yo en el pasado fui una persona enfermiza, yo este año decreto que no me voy a enfermar nunca más. Y lo tengo que decir de tal manera en que quede en mi cerebro, que mi cerebro mande la información a mis emociones y que mis emociones le manden la información
a las células de mi cuerpo para que se transformen, ¿ya? Eso sí, tomando en cuenta muchos factores. No me voy a ir a meter a un lugar donde está todo el mundo contaminado, como se dice. O sea, a menos que mi poder de decreto y de convicción sea más fuerte que el resto, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tenemos miedo a enfermarnos, tenemos miedo a no tener la capacidad de limitar, de poner un límite, de poder decir, esto no es así. Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Yo estoy sana, yo soy una persona sana. Es muy importante ir decretando y transformando los pensamientos para que vayan modificándose. Y eso te va a ayudar bastante, ¿ya? Te recomiendo cada día que tú despiertes decretar que eres una persona saludable. Y no en que vas a ser, sino que ya eres una persona saludable, ¿ya? Eso es muy importante, Paz Belén, ¿ya? Espero te sirva y te ayude. Y bueno, si quieres me escribes por inbox y ahí te doy algunos tips, algunas cosas para que vayamos trabajando esa parte si te interesa. Pero es muy importante el poder mental y emocional que tú tengas, ¿ya? Porque eso no va a pasar en la medida que tú le convenzas a tu mente de que estás sana, ¿ya? Obviamente, como te dije anteriormente, teniendo en cuenta varios factores, ¿ya? O sea, si voy a ver a una persona que tiene la peste y a mí no me ha dado la peste y estoy con las bajas defensas, me voy a pegar la peste, ¿ya? Así que es muy importante eso también, ¿ya? Uno se enferma mucho también cuando la vibración es muy baja. Así que es muy importante mantener tu vibración alta, estar en alegría, comer de forma saludable y consciente. Y cuando hablo de comer no solamente hablo de los alimentos físicos, sino mentales y emocionales. Uno se alimenta de todo. Y eso va a ir generando que los miedos en torno a la enfermedad se vayan disipando. Eso. A ver, miedo a administrar. Claudia González, a ver. Miedo a la inestabilidad emocional. Créeme, Claudia, que todos tenemos miedo a eso. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a manejar nuestras emociones. Somos seres espirituales viviendo en un mundo terrenal y inestablemente, o sea, minuto a minuto nos ponen a prueba. Por lo tanto, siempre vamos a estar oscilando en este proceso emocional porque tenemos que conocernos y la inestabilidad emocional también tiene que ver cuando uno no se ha permitido expresar sus emociones. Es muy importante expresar nuestras emociones. Si queremos llorar, lloramos. Si queremos reírnos, nos reímos a carcajadas que nos duela la guata, ¿ya? Pero si lloramos, lloramos mucho. Es importante después hidratarse con agüita, porque botamos mucha agüita y nosotros somos 90% agua, y sin la oxigenación del agua, nuestro cerebro prácticamente se seca y nuestras vibraciones no pueden subir lo que nos gustaría que estuviese estable para poder discernir las emociones positivas y negativas dentro de nosotros. Así que no le tengas miedo a la inestabilidad emocional porque también te permite ir avanzando para que tengas una estabilidad emocional. No hay ser que no tenga una inestabilidad emocional en estos momentos o en la vida misma. Porque el viaje que transitamos terrenalmente tiene matices y una forma de conocernos emocionalmente es pasar por todos los matices. Yo siempre le digo a mi alumno o a mis pacientes que personalmente somos una paleta de colores. Tú eliges con qué color pintas tu día. Y puede ir variando como el clima, así que no le tengas miedo a la inestabilidad emocional porque hasta el clima es inestable hoy en día y somos un reflejo de él. Espero que te haya servido la respuesta. Giovanna, unos dibujos de mandalas para pintar. Eso también es bueno. Aquí una
una amiga dice que bajó mandalas para colorear. Es muy bueno, como se dice, ir viendo qué me sube la vibración o qué me estabiliza. Puede ser la música, puede ser el deporte, hacer una buena rutina de deporte para que la mente esté enfocada en el deporte y no en cosas que lo bajen energéticamente. También cocinar algo rico, como para endulzar el día. También podemos hacer... ¿qué más? Ver chistes. Yo todas las noches antes de acostarme a dormir veo una rutina de comediante y me río a carcajadas y despierto con una sonrisa. Es importante que vayamos tomando nota o tips de las cosas que nos hacen felices, ¿ya? Más allá que cuando estamos fuera, sino también cuando estamos en situaciones al límite, como en estos momentos donde estamos un poquito confinados a trabajar en un espacio reducido, en donde tenemos que resolver cosas muy rápido en la marcha y a la vez estar equilibrados emocionalmente, ¿ya? Así que el pintar mandala es una buena idea. Dibujar, hacer un bordado, tejer, se pueden hacer muchas cosas. Así que no vayan descubriéndose, no se limiten, no sean mentes parables. No digan hasta aquí nomás llego. Traten de ir un poquito más allá y créanme que se van a ir sorprendiendo. Y el miedo va a ir desapareciendo automáticamente sin que se hayan dado cuenta de que tenían miedo o tenían angustia cuando prácticamente están en otra. Pero si lo recuerdan van a volver al miedo. Pero como ya saben salir, es más rápido estar más enfocado en nuevas cosas que nos permita subir la vibra. ¿Ya? A ver, por acá. Hola, Yamna. Paula López. Desde chica he tenido miedo a la muerte. ¿Cómo desaparecer así nomás? Ya, ¿cómo tenerle miedo? ¿Cómo desaparecer el miedo a la muerte? Hola, Paula. Ya. A ver, la muerte en sí no existe. Ya, y uno dirá, pero ¿cómo no existe si se muere gente? A ver, nosotros, yo siempre he dicho que en esta tierra venimos como a hacer nuestra tesis. Ya venimos a la universidad de la tierra. Venimos siendo turistas para poder ir aprendiendo cosas, avanzando y guardando cosas en nuestro corazón como aprendizajes, ¿ya? Entonces llega un momento cuando ya tenemos todas las asignaturas listas, muchas almas deciden trascender o partir, o a veces pasa porque en cierta forma sí estaba pactado. ¿Por qué digo que la muerte no existe y es una ilusión? Porque nos han criado pensando que el mayor desapego que existe emocional es quedar huérfanos. Es decir, nos quedamos solos, muere alguien. Un ser querido, un perrito, ¿ya? Pero dentro de nuestro viaje de vida, la muerte es lo único que no se puede cambiar en nuestro viaje, ¿ya? Porque todos vamos a llegar al mismo punto, pero no es muerte, es trascendencia. Es como de oruga a mariposa el ciclo. Nosotros somos energía que trasciende, que sirve y sufre la mutación a otra dimensión. Porque todos estamos interconectados en diferentes planos y en quinta dimensión a la cual estamos entrando, vamos a tener el privilegio y la capacidad de sentir cosas que antes no sentíamos, incluso a nuestros seres queridos de alguna manera, si así lo desean en el momento que lo deseen y lo sientan. Por lo tanto, la muerte te da paso a estar vivo incondicionalmente, pero en otro vehículo, de otra manera, porque al fin y al cabo este cuerpo que todos tenemos de alguna manera es prestado y en algún momento este cuerpo caduca y
simplemente tiene que salirse el alma y el espíritu para volver al hogar. Por lo tanto, es algo ilusorio la muerte. La muerte no existe, nunca ha existido. Nos transformamos. Y en esa transformación tenemos que aprender a adaptarnos, a comunicarnos y a sentirnos de otra manera. Porque me voy a detener un poquito aquí. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué también nos genera miedo? El no saber utilizar nuestros sentidos. Estamos acostumbrados mucho más a sentir, a trabajar la vista y el gusto, ¿ya? Entonces, en la medida que nosotros nos conocemos tan plenamente como son todos nuestros sentidos, el oído, afinar la vista, el gusto, el olfato, el tacto, vamos descubriendo vivencias de nuevas sensaciones que no nos permiten tener miedo, porque sabemos que hay sensaciones, hay otros sentidos que están a disposición de nosotros para poder trabajar ciertas cosas, ¿ya? Sorry que me haya desviado un poquito, pero era importante decirlo, porque a veces pasa que se murió un familiar con el cual uno estaba muy conectado y lo único que quiere es sentirlo. Y póngase que a esta persona le encantaban las flores y de repente estás pensando en esta persona y sientes aroma a flores. Entonces, esa persona, si tú tienes desarrollado el olfato, te das cuenta que esa persona te escucha, te siente y se manifiesta. Porque en la medida que nosotros trascendemos a la otra vereda, se comunican con señales. Señales muy sutiles, pero muy marcadas. Entonces, por lo tanto, te das cuenta de que no están muertos, están vivos y están conectados contigo. Así que no le tienes que tener miedo a la muerte, porque la muerte no existe. La muerte está cuando, en cierta forma, permitimos que nuestros miedos nos limiten y no nos permitan desarrollarnos ampliamente en plenitud para poder descubrir que en todo hay vida y que todo trasciende y que todo está conectado y que nunca nada desaparece, solo se adapta y cambia. Eso, espero te haya quedado un poquito claro, por si me enredé mucho. Hola Felipe, saludos. Gracias señora Sonia, un besito. Ya, gracias Paz Belén. Ya, entendiste, muy bien. Muchas gracias. Ya, aquí la señora que pregunta, Charito, ¿por qué el miedo atrae la culpa y el apego siendo sentires tan paralizantes que limitan el empoderamiento? Ya, a ver, ¿por qué el miedo atrae la culpa y el apego? Vamos a separar un poquito la pregunta, vamos a dividirla. El miedo, como dije al principio, se enmascara. Se enmascara de muchas formas porque te limita y no permite que avances o que conozcas nuevas formas, ¿ya? El apego también te limita porque te hace dependiente de un afecto, de una situación, de una emoción y no te permite ir viendo la transformación de más allá de lo que te puede entregar. Entonces nos paraliza todo cambio, porque el cambio significa que tengo que partir de cero. Y ojo, no partimos de cero, porque tenemos toda una gama de herramientas que utilizamos en un pasado y que nos permite ir avanzando y empoderándonos mucho más, ¿ya? Por lo tanto, es netamente un oasis ilusorio que trata de trabajar y envolver la mente para decirte, nada de lo que sientes es verdad, esto es y es así, para tenerte controlado, ¿ya? Pero en estos tiempos, hoy en día, con tanta herramienta y con tantas terapias, conexiones, conciencia, uno va descubriendo que en verdad el miedo se desvanece rápido y el apego tiene que ver mucho con el primer miedo que nosotros tenemos al nacer. Lo primero que nos piden es que nos apeguemos a la madre,
pero la gran mayoría de nosotros fue desapegado de la madre porque tenía otra creencia y otra formación, y antiguamente la guagua nacía y te la quitaban y se la llevaban y la examinaban, entonces no generaba un afecto de apego cuando vienes de un mundo tan hermoso como una pompa de jabón en otros planos, en donde todo es luz, todo es amor, todo es energía, todo es lindo, y llegáis acá de golpe con una sobreestimulación de estímulos, en donde te sientes huérfano y necesitas ese apego, y como quedaste con ese miedo paralizante del desapego con amor, te cuesta mucho más y queda incorporado en la memoria como primer aprendizaje entrando a esta tierra. Entonces ahí nos paralizamos y nos limita el empoderamiento y el ser seres autovalentes, independientes y amados por nosotros mismos y por todos los que nos rodean. Espero se haya entendido. A ver, Yasna, acá me dice, me pregunta, creo, siento que la muerte es el parto del alma. ¿Será así? En cierta medida. ¿Por qué? Porque la muerte es... Primero que nada, el alma no codifica la vibración de muerte, codifica la vibración de volver a casa. Por lo tanto, para el alma en sí no es un parto, es una alegría volver con todo el conocimiento del aprendizaje para poder llegar a casa e informar todo lo que uno aprendió y trascendió para poder avanzar evolutivamente, ¿ya? A ver, para lo que es un parto a lo mejor podríamos decir que es para el espíritu, porque el espíritu está todo el código adénico y toda la información entregada por la genética. Y la genética viene con ciertos códigos de miedo, de dolor, de frustración, ya sea incorporado por el linaje o por las creencias de la época de nuestros ancestros. Lo cual puede darse a entender que sí, para el espíritu es un parto del alma porque es sufrido. ¿Ya? Pero para el alma no, para el espíritu, perdón. Para el espíritu es un parto, para el alma no. El alma sabe que viene a aprender y viene a dar lo mejor de sí y va aprendiendo en su evolución, y para el alma es la voluntad de lo que cada uno pactó. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Francisca, ¿puedes dar tips para afrontar los miedos? Ya, vamos a partir un poco con los tips para poder enfrentar algunos miedos. Primero que nada, les voy a explicar de qué se trata, luego se los voy a demostrar, y lo ideal es que lo practiquen 2 veces en el día, en la mañana y en la noche antes de acostarse. Es una técnica que se puede hacer tanto acostada como sentada, no tiene mayor dificultad, así que lo vamos a hacer. Ya, bueno, antes de partir voy a responder la última pregunta que me hace Ivana: ¿por qué siempre los ex vuelven a mi vida después de tantos años? Bueno, porque tienes temas pendientes que no has resuelto con ese tipo de patrón y que se tiende a repetir, ya sea para si pasaste la asignatura o simplemente para recordarte que tienes que trabajar ese tema. Ya, voy a partir un poco con este ejercicio que yo creo que les va a servir mucho. Es una respiración milenaria que va a ayudar a bajar los niveles de estrés y que va a ayudar también a ir sintiéndose mejor, más relajado dentro de todo lo que estamos viviendo, ¿ya? Este ejercicio son 3 pasos en donde vamos a inhalar, vamos a retener y vamos a exhalar. Pero vamos a exhalar con la lengua detrás, por el paladar, detrás de nuestras paletitas. Ajá. ¿Ya?
primero lo voy a hacer. La inhalación tiene que ser 4 segundos. La retención tiene que ser 7 segundos. Y el exhalar tiene que ser en 8 segundos. ¿Ya? Ojalá, si se pudiera, 5 repeticiones. ¿Ya? Lo voy a hacer una vez. Si quedan dudas les voy explicando, pero más o menos para que sepan. Columna recta o acostadito, en cierta forma, también puede ser. ¿Ya? Pero ojalá con la columna derechita. Ya se pueden poner un cojín atrásito o pueden estar en una silla como estoy yo. Entonces, vamos a inhalar. ¿Se entendió? Inhalo 4 segundos. Es 4. Retengo 7 segundos. Y exhalo 8 segundos. ¿Ya? Lo ideal es que esta respiración la hagamos en una secuencia de 5 veces. ¿Y para qué sirve esta respiración? Esta respiración sirve para trabajar nuestro parasimpático y relajarnos. ¿Ya? Nos va a ayudar a que oxigenemos mejor la sangre en nuestro cerebro, en nuestra circulación, va a calmar las palpitaciones, ¿ya? Entonces lo ideal es que lo hagan en la mañana, después de levantarse, y en la noche, antes de acostarse. Y van a ir mejorando y van a acordarse de mí, de que van a estar más tranquilos, más conectados, más relajados dentro de todo este caos de cambio que está pasando. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna duda que haya quedado por ahí? Para hacer un pequeño resumen de lo que hoy día vimos. Y bueno, si les gustó o si quieren algún tema que vayamos conversando, me mandan ahí, me escriben por WhatsApp. O sea, perdón, por el en vivo de acá y por el chat. Y voy viendo temas que les pueda ir ayudando y para que sigamos avanzando y puedan ir entendiendo un poquito cómo esto va ayudándoles de manera de darle más claridad y una guía de tranquilidad para poder conectarse con ustedes mismos y ir llevando mejor esta adaptación a este cambio paulatinamente que se está generando tanto en el planeta como en ustedes mismos. ¿Les parece? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen porque como que veo que ya no hay más preguntas. Vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, hoy hablamos del miedo, de la emoción del miedo, de cómo nos limita y cómo también tiene su parte positiva. El miedo tiene la parte positiva en el sentido de ir trascendiendo los límites, los parámetros que tenemos que enfrentar en la vida. También tenemos claro que el miedo es una ilusión que genera nuestro cerebro para tener el control y la esclavitud y no sacarnos de la zona de confort. Y lo importante que es el tener claro que tenemos que reeducar nuestro cerebro para ser almas imparables, no personas parables. O sea, la idea es que no nos vayamos limitando, sino que nos vayamos descubriendo y que nos desafiemos a empoderarnos en la adaptabilidad del cambio. Porque todo va cambiando, todo va mutando, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo,
nuestra alimentación. Entonces, por lo tanto, si sabemos que todo es cambio, simplemente siempre vamos a estar saliendo de la zona de confort, limitada por la mente. ¿Por qué? Porque la zona de confort, en cierta forma, está donde nosotros nos sintamos vivos, presentes y realizados, ¿ya? Pero eso va variando al igual que el clima. El clima no siempre es todo caluroso, no siempre todo el tiempo es frío, a veces cambia así. Y como nosotros somos parte de todo el universo, también estamos en ese proceso de cambio constante, mucho más rápido que antes, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el miedo no existe. Es una ilusión que trata de controlarnos y tenernos esclavizados para no ir más allá y autodescubrir que somos almas imparables, que podemos ir creando nuestra propia realidad. ¿Ya? Lo otro también que vimos es cómo afrontar cada miedo personalizado que cada uno de ustedes me fue comentando para darles una guía e ir ayudándolo. Es muy importante, como les dije anteriormente, la respiración para calmar un poquito los niveles de ansiedad. La ansiedad tiene que ver, como les dije, con lo que no podemos saber qué va a pasar. Nada es seguro en estos momentos. Lo único seguro soy yo en este presente, en disfrutar y poner atención en lo que yo quiero vivir y lo que yo quiero sentir. Y para superar cualquier miedo, tengo que empoderarme, tengo que conocerme, tengo que desafiarme en la vida de que soy una persona multifacética, multidimensional, por lo tanto puedo hacer miles de cosas en la manera que yo sienta que quiera hacerlas, ¿ya? Así que eso es muy importante. También, si me pueden dar tips de qué más vimos para ir apuntando, porque he hablado mucho de muchas cosas. También dijimos de que importante autoconocernos en torno a la alimentación y al metabolismo que va cambiando en esta nueva dimensión, en donde estamos en quinta prácticamente, todos estamos subiendo con el planeta, y que todo lo que hemos vivido hacia atrás tiene que ser como un tips de aprendizaje para darnos cuenta hasta dónde hemos llegado, quiénes somos y cómo desde este punto podemos empezar a co-crear nuestro propio presente y un futuro próximamente. Ya no hay que tenerle miedo a nada ni a nadie, porque en verdad todo el universo está coexistiendo con nosotros. El universo nos pone a prueba y para reafirmar también nuestras capacidades, tanto individuales como colectivas. También creo que, si mal no recuerdo, también hablé de que hay mucho miedo en el universo, por lo tanto obviamente va a sentirse mucho más esta energía colectivamente si yo no le pongo hincapié más a las cosas positivas, es decir, ver el vaso medio lleno más que medio vacío. Y sobre todo escucharnos en las necesidades de nuestro cuerpo, escucharnos en las necesidades de nuestra mente, escucharlo en las necesidades de nuestro corazón, ¿ya? Aquí Francisca sugiere el tema de la co-creación. Ya, vamos a hacer ahí un quórum, cuántos quieren hablar de ciertos temas, y los voy a ir anotando, ¿ya? Así que eso es muy importante. Si se me va algo me lo dicen. Pero creo que abarcamos todo dentro de lo que implica esta emoción, que es una emoción tan potente y tan incorporada adénicamente y de forma de creencia también, ¿ya? En este punto yo creo que estamos en la necesidad de ser adultos, de ser responsables de nuestros propios actos, de nuestras propias emociones, de nuestros propios pensamientos, ¿ya? Entonces creo que es muy importante que más de ser dependientes seamos independientes, es decir, aprender a discernir qué me hace bien escuchar, qué mejor no escucho, enfocarme en mi poder, en mi sentir, en la necesidad de que la emoción tiene que ser liberada, y la emoción es liberada a través de sentirla,
Ya a veces muchos dirán, pero es que duele sentir pena, pero es necesario, tenemos que sacarla, no podemos guardar las penas. Hemos guardado durante muchos años muchas cosas, muchos miedos, mucha vibración básica y baja, perdón digo, de miedos, de angustias, de limitancias, de creencias, que estamos en un punto clave en donde tenemos que liberarnos de todas estas emociones y reafirmar las positivas. Así que bueno, les dejo un besito, un cariño, un abrazo a la distancia y espero les haya gustado mi primer en vivo en mi página Charito Sanadora y espero sus comentarios para poder hacer otro en vivo, y la idea es crear este espacio y utilizando esta plataforma para poder darles tranquilidad, hacerles conciencia de alguna manera de que no hay que tenerle miedo a nada ni a nadie, porque todo es ilusorio y que en cierta forma todos estamos viviendo lo que elegimos vivir para poder estar en esta hermosa transformación de oruga a mariposa, globalizada e individualmente y colectivamente. Entonces, eso, espero les haya gustado y mándenme sus mensajitos y vamos a crear otro en vivo para el próximo viernes. El viernes vamos a crear algo para poder seguir hablando si les interesa. ¿Les parece? Eso. Besitos. Les amo. Que tengan una hermosa noche y a vibrar alto y a liberarse de todos los miedos.